Bueno, hay un plan global anticrisis, pero también, digamos, hay una realidad. Yo partiría de la realidad. Me gustaría saber qué está pasando hoy día en el país, de acuerdo a los antecedentes que ustedes tienen, Jorge. Bueno, Nacho, primero es un gusto estar nuevamente contigo. Gracias. Gracias por la oportunidad. Nosotros consideramos que el país está atravesando en estos momentos por una situación inédita. Recordemos que no solo estamos experimentando con un gobierno que no habíamos tenido antes, sino que estamos afrontando una crisis económica sin precedentes. No es una crisis económica ni local ni regional, es una crisis económica mundial y por lo tanto no hay cómo salirse de ella. Tenemos que afrontarla, tenemos que tomar las medidas correspondientes para salir bien y eso pone grandes retos en el país. ¿Cómo está el país? Bueno, hemos entrado ya en una recesión, es decir, antes decíamos que la economía estaba desacelerada, seguíamos creciendo pero poco, ahora los números nos indican que ya entramos a los números negativos y cada punto porcentual que vamos hacia atrás en ese crecimiento del país significa desempleo, significa menos oportunidades de desarrollo y significa más retos, no solo para las empresas y los salvadoreños, sino para el Estado también. Así que yo creo que este es un momento en el cual necesitamos políticas claras, necesitamos confianza y necesitamos que se den las señales para que venga inversión privada local o inversión privada extranjera. Es la única forma en la que vamos a romper este círculo vicioso, Nacho, y podamos, ojalá, pues en la primer trimestre del próximo año comenzar a reponer sobre lo que estamos en estos momentos. Cuando se habla dentro del sector comercio, ¿qué se dice? ¿De qué porcentaje de baja estamos hablando de las ventas? Bueno, el último reporte del IBAE nos mostraba una caída del 16,5%, es decir, en comparación a lo que había sido el año anterior para el mismo periodo de tiempo, lo que te dice al final cuando... ¿Me dijiste cuánto? 16,5. 16,5 en la baja. El IBAE. El IBAE. Comparándolo con el año anterior. Esto lo que nos está indicando es que obviamente hay un proceso no solo de recesión en la parte del comercio, sino que la industria está pasando por números también bajos, la construcción igualmente. Entonces, cuando sumas a todos los sectores de la economía del país, te da al final que estamos esperando una recesión de alrededor de un 2%, probablemente 2,5% de aquí al final. Pero porcentualmente, ¿es lo mismo decir está vendiendo menos el comercio un 16,5% o es más de eso? Ahorita probablemente va a ser más, porque el IBAE va con un mes de rezago. Ajá. Y el IBAE es un indicador de sombra de lo que va a ser, porque el IBAE lo hacen como una muestra más pequeña de lo que va a ser al final. Entonces probablemente a estas alturas ya el número es aún más bajo que lo que está ahí. ¿Hay un desempleo estimado ya en el sector comercio? Bueno, en general tenemos 36,000 desempleos, de donde hay como 18 de industria, donde hay una buena parte también de construcción, que al final en este país y en cualquier país todo lo que es el desempleo es una cadena que afecta igualmente todos los sectores, Nacho. Pero a esto tenemos que sumarle temas como el tema político que estamos viviendo, que todavía estamos conociéndonos, y tenemos que sumarle el tema de la delincuencia, que hoy por hoy sigue incidiendo dramáticamente en el quehacer económico, no solo en el centro de San Salvador, sino que en muchas de nuestras ciudades, y eso pues es todavía un ingrediente más sobre lo que estamos hablando en este momento. Mario, en el sector de construcción, ¿la situación es tan difícil como la plantea Jorge, o es diferente? Consideramos, Nacho, que el sector de la construcción fue el primer afectado con esta crisis económica. Recordemos que nosotros venimos viviendo esta situación allá alrededor de octubre del 2007, que fue cuando se empezaron a dar indicios de que iba a haber una recesión o que había una desaceleración en Estados Unidos. Eso sin contar que en octubre del 2008 pues fue el estallido de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos, que vino a contaminar todos los sectores productivos, limitar el crédito a nivel mundial, pues y nosotros lo vivimos claramente.
En nuestro sector cerramos el año pasado, el 2008, con un IVAE del 16.4%, básicamente con lo que en este momento está el comercio, como lo mencionó Coqui, y el crecimiento de la construcción fue un 6% negativo según el PIB. Eso fue para diciembre del 2008, una cantidad sumamente preocupante, ya que dado a eso, a la falta de crédito principalmente también, se perdieron alrededor de 7.000 plazas de empleo directos para finales del 2008. Y digo en plazas de empleo directos porque la construcción es conocido que tiene un gran factor de empleos indirectos generados por cada empleo directo. Obviamente son más de 40 industrias las que se mueven alrededor del sector y que dependen básicamente su actividad económica a través de lo que es la industria de la construcción. Si la industria de la construcción está mal, estas otras industrias también están en la misma situación y obviamente la cadena que trae esto es una cadena bastante grande, un círculo vicioso de perdedores que se crea bien grande y tenemos que luchar pues porque siempre hemos mencionado nosotros dentro de la industria de la construcción porque inclusive los índices de PIB de crecimiento que tiene la industria deberían de estar arriba de lo que son los índices de crecimiento del país, ya que la industria acarrea a las otras, a la reactivación económica, claro, hablemos, y a la generación de fuentes de empleo inmediato, principalmente en áreas urbanas. Porque esta es la peor crisis que haya vivido el país, que tú conozcas. Bueno. ¿O es comparable con otras crisis? A ver, la crisis con la que se ha estado comparando, esta era la crisis, la depresión de 1929, que obviamente fue fuerte, pero aquí hay un factor importante y es que esta ha logrado permear, gracias a la globalización, que obviamente estamos globalizados en todos los aspectos de la vida, ha logrado permear a todo el mundo. Ya. Esto ha hecho que los socios estratégicos de un país se vean afectados igualmente y a El Salvador nos ha tocado con nuestro socio del 57% de las exportaciones, que es Estados Unidos, una recesión dramática, y el otro 28% es Centroamérica. Quiere decir que tus dos principales socios están contaminados con esta crisis, así que sí, yo me atrevería a decirte que es no solo la crisis más fuerte que hemos vivido, sino que todavía no se ve hasta dónde nos va a tocar. Pero yo sí creo, Nacho, que al final tenemos que ser propositivos, tenemos que verle el lado bueno a las cosas, tenemos que tratar de preparar al país y a las empresas de tal suerte que cuando esta crisis pase estemos listos para ser los primeros en la salida y que podamos tener mejores perspectivas de desarrollo en el mediano plazo. Yo creo que ya Estados Unidos ya tocó fondo, ojalá que... Eso te iba a preguntar. ¿Hemos tocado fondo? Pues nosotros no creo que hayamos tocado fondo, creo que todavía nos puede faltar un poquito porque llevamos un rezago de lo que es la economía americana y cuando nos afecta a nosotros, pero sí creo que Estados Unidos ya ha empezado a normalizarse y esto debería en el corto plazo también trasladarse a nuestra realidad. Es decir, quizás nos va a tocar el resto del año seguir aguantando la tormenta, pero esperaríamos que ya a la vuelta del próximo año los indicadores y si las políticas internas son las correctas, que comencemos a sacar agua del pozo para el próximo año. Antes de ir en términos en detalle a lo que es el plan global anticrisis anunciado por el presidente Funes, ¿cuál es tu opinión general del plan? Tú dijiste por ahí en algunos medios de comunicación que te parecía que era de corto plazo, que no veía, digamos, cierto, señales concretas en relación a generar confianza para la inversión. A ver, creo que es de corto plazo y creo que así debe ser. Mi opinión era que junto con esto tenemos que tener un proyecto de mediano y largo plazo del país. O sea, esto está bien para la crisis que tenemos enfrente, creo que podemos discutirlo un poco más, pero ¿hacia dónde va el país? Yo creo que cada quinquenio en la historia de nuestro país siempre ha tenido un objetivo: convertir al país en un centro logístico, desarrollar la infraestructura de carreteras y puertos,
tener un desarrollo de las maquilas, pero no estamos viendo ese norte en estos momentos. Aun cuando está anunciado un plan quinquenal, ¿no? Sí, pero el plan quinquenal son líneas bien gruesas que no te definen con claridad hacia dónde van ciertas áreas del quehacer se requiere mucha más explicación, mucho más análisis. Y yo creo que el Consejo Económico Social que se está planteando servirá para ir puliendo eso, porque yo sí creo que la crisis, ahorita estamos administrando la crisis, y eso es lo que se está haciendo con este plan, pero hay que ir un paso más allá. Y creo que el Consejo... ¿El plan administra la crisis? No en su totalidad. El plan administra un poco el tema de los vulnerables, de aquellos que tienen más necesidades, que hay que atenderlo, porque hay ancianos y hay niños que cuando hay una crisis son los primeros que sufren y se debe atender definitivamente.